La historia de la química nos ayuda a darnos cuenta cómo fueron cambiando las cosas, cómo fueron evolucionando los procesos hasta que llegamos a lo que hoy en día se trabaja en química. La química es una ciencia que constantemente está cambiando, es muy variante. ¿Por qué? Porque hay nuevos descubrimientos todo el tiempo. Y recuerden que al ser la materia y se materia todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, pues la química se encarga de las transformaciones relacionadas con todos los materiales. Por esa razón, es una ciencia que evoluciona constantemente, pero tuvo su inicio en alguna parte, ¿cierto? Entonces, ¿dónde creemos que inició la química? ¿Dónde pudo haber iniciado la química? ¿Cuál pudo haber sido el suceso que dio lugar a hablar acerca de la química? ¿Quieren saber algo? Idea, el chat, puede ser por el audio. Profe, ¿no es la reacción entre los componentes? Bueno, puede ser que esté dado por la reacción, ¿cierto? Reacción. Sí, Tomás, el título es Historia de la Química. Eh, eh, bueno, vamos a ver el proceso de la química, de dónde surge o desde dónde se... A medida que vayamos, en este caso, la historia de la química tiene varias etapas. A medida que las vayamos desarrollando, yo voy a ir explicando y lo que vamos a hacer es que ustedes van a ir construyendo una línea de tiempo, ¿sí? ¿Cómo vamos a construir esa línea de tiempo? Vamos a colocar la época, el año, el siglo, depende de un año específico. No en todas las etapas tenemos un dato exacto, ¿cierto? De un año o un siglo, sino que podemos tener simplemente una época, la antigüedad, por ejemplo. Entonces, coloco la época, el año o el siglo, según lo que me dé la información que me están dando, el suceso importante, que fue lo más relevante de esa etapa de la historia de la química, y finalmente vamos a hacer un dibujo, no tiene que ser un gran dibujo, simplemente es un dibujo que me va a representar importante en este momento en la historia de la química. ¿Listo? Entonces, nuevamente, la etapa en la que estoy trabajando, la época en la que se dio, año, siglo, eh, el suceso, ¿cierto? Y por último, un dibujo que me va a explicar o que me va a representar ese suceso importante que sucedió en ese momento de la química. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces vamos a ir con la primera parte. La primera etapa de la historia de la química se llama la química en la antigüedad. Aquí tenemos un pequeño texto que es como un resumen de esta etapa, entonces lo voy a leer. Dice, desde el comienzo de la civilización, el origen de la vida, del universo y la transformación de los materiales han maravillado a los seres humanos. Al descubrir el fuego y sus beneficios, ellos fueron desarrollando su dominio sobre los materiales y técnicas que les permitieron construir objetos para su supervivencia. Dentro de estas prácticas primitivas tiene origen la metalurgia. Bueno, esta es la primera etapa de la historia de la química. Se llama química en la antigüedad. Como sucede a lo largo de la vida y lo hablábamos el día de ayer, siempre se han generado interrogantes. Las cosas que pasan a nuestro alrededor nos generan interrogantes, ¿cierto? Y eso llevó al ser humano a hacer el primer descubrimiento, o el que se considera el primer descubrimiento
dentro de la química. ¿Cuál es ese descubrimiento según lo que acabamos de leer? El manejo de los metales. Antes de manejar metales, El fuego. el fuego, muy bien, Tomás. Primero, el ser humano fue el fuego, tiene la capacidad de transformar los materiales, entonces ahí sí fue que vino el hecho de que ellos realizar o construir objetos que les permitieran sobrevivir. Entonces pudieron hacer las lanzas, ¿cierto? Pudieron hacer fundición de metales y por eso hablamos de la metalurgia, ¿no? Cuando hablamos de inicio, porque ellos utilizaban lo que tenían a su alrededor para poder llegar a sobrevivir durante todo ese tiempo. Entonces, en la química en la antigüedad, lo más importante es el descubrimiento, el origen de la metalurgia, ¿cierto? Y pues no tenemos un año específico, son muchos años antes de Cristo, ¿cierto? En ocurrió el fuego. Bueno, entonces empezamos nuestra línea de tiempo, hacemos esta parte y ya continuamos con la segunda etapa. Voy a minuticos para que organicen el dibujo. Igual en este momento no les debe quedar perfecto, es como el esquema para que más o menos ustedes sepan eh, a qué corresponde, ¿no? Y luego ya poder perfeccionarlo antes de y más. Tiene que hacer una línea de tiempo, ¿cierto? Les dije que la línea de tiempo, la etapa, que en este caso es la antigüedad, no tenemos un año específico, entonces simplemente va a quedar así. Los sucesos importantes, ¿cierto? Los acabo de mencionar. Y un dibujo que represente esos sucesos importantes en esa etapa. Ahora sí está listo, perfecto. Entonces tenemos 5 minutos y ya seguimos con la siguiente etapa. Ok. La segunda etapa se llama pensamientos químicos antiguos y básicamente se remonta a la época de los filósofos griegos. A la época de los filósofos griegos. Creo que años atrás ustedes escucharon hablar de los pensamientos del más o menos ahí en séptimo, sexto, séptimo. Entonces, en el siglo sexto, perdón, antes de Cristo, que planteó una teoría, la teoría de los 4 elementos. ¿Alguna vez ustedes escucharon hablar de esa teoría? Ok, bien. Teoría de los 4 elementos. Esa teoría fue propuesta por varios filósofos, Mileto, Anaxímenes, y entonces ellos constituían que todas las cosas estaban construidas a partir de 4 elementos y esos 4 elementos eran agua, aire, tierra y que las demás cosas, muy bien Tomás, eran interacción entre ellos. Entonces, de algunos materiales se veían de la interacción de agua y tierra, otros de agua y aire, otros de tierra y agua y así sucesivamente. Entonces, la combinación y la interacción de estos 4 elementos eran los responsables de todo lo que existía y las propiedades que tenían cada una de las sustancias. Eso fue lo que pensaron en su momento estos filósofos. Más o menos en la misma época, en el año 469 antes de Cristo, aparecieron Demócrito y Leucipo, ¿cierto? Demócrito y Leucipo también eran filósofos griegos,
pero ellos no estaban de acuerdo con la teoría de los cuatro elementos. Ellos hablaban de que la materia estaba formada por átomos. Fue la primera vez que se escuchó la palabra átomo. La palabra átomo significa indivisible, indivisible. Y ellos decían Pero hubiera activado el poder. Sabes que puedes abrir todos los micrófonos al mismo tiempo cuando eres admin.
La tercera etapa en el desarrollo o en la historia de la química se llama química en la Edad Media. ¿Qué sucedía en la Edad Media? Estamos hablando del año 300 antes de Cristo hasta el 600 después de Cristo. En esta época continuábamos bajo la teoría de los cuatro elementos, seguía siendo esta la que regía mm, a toda la humanidad y empiezan o surgen más bien dos cosas bien importantes o dos movimientos bien importantes. El primer movimiento se llamó alquimia, la alquimia. Y la alquimia fue la que se dio en este tiempo, 300 antes de Cristo hasta 1600 después de Cristo. Entonces, fusionaron dos cosas. Los conocimientos de los griegos, ¿cierto? Todo lo que los pensadores griegos hasta ese momento habían manifestado, y la experimentación de los egipcios y los árabes. Los árabes y los egipcios eran muy prácticos, ellos trabajaban era en la parte experimental, pero lo llamaban magia, ¿sí? Más que tener una explicación científica, ellos consideraban que esos resultados que obtenían a partir de las cosas con las que experimentaban era magia. Y entonces se establecieron dos principios o dos objetivos más bien dentro de la alquimia. ¿Qué era lo que querían los alquimistas? En primer lugar, estaban buscando la piedra filosofal. Esa piedra filosofal les iba a permitir transmutar o convertir todos los elementos en oro. Yo creo que ustedes han escuchado la historia del rey Midas, ¿verdad? Que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Eso viene de allá, es un tiempo en el que la gente, el valor del oro, que siempre ha sido muy alto, era el metal precioso más importante de la época y todo lo querían convertir en oro. Entonces, ellos buscaban la piedra filosofal, exacto, buscaban la piedra filosofal, que era lo que les iba a ayudar a convertir todo en oro. Hasta el día de hoy todavía la están buscando porque no han logrado, no, ya se cansaron de buscar la piedra filosofal, entonces no pudieron convertir todos los materiales comunes en oro. Y por otro lado, estaban buscando el elixir de la vida. ¿Y para qué era el elixir de la vida? Para que les curara todas las enfermedades y mantuviera la eterna juventud. Entonces, en esa época el objetivo era la inmortalidad, ¿no? Entonces, que el ser humano no solamente no desapareciera, sino que además de esto nunca envejeciera. Hoy todavía hay muchos trabajos que se hacen en torno a esa eterna juventud, ¿no? Entonces, las cremas antiarrugas, entonces una cantidad de cosas que son para mantener esa característica de juventud en la vida de las personas. Pero jamás apareció tampoco el elixir de la vida. Entonces hablamos de dos objetivos claros en la alquimia: convertirlo en oro a través de la piedra filosofal y conseguir una sustancia que los mantuviera jóvenes y eternos, sin enfermedades, ¿ok? Luego pasamos entonces a la iatroquímica, que también es otra subetapa de la química en la Edad Media. Esta empezó a comienzos del siglo XVI. Y en este punto, pues ya los alquimistas como que dijeron, ah, bueno, ya dejemos de estar buscando lo de la piedra filosofal, lo del elixir de la vida, concentrémonos en algo más real. Y entonces aparecen, es como los inicios de la química médica. Entonces ellos empiezan a buscar cómo curar enfermedades preparando remedios. ¿Y a partir de qué preparaban esos remedios? De plantas y de minerales, ¿m? Que era lo que había en el momento. De hecho, hoy en día, la gran mayoría de medicamentos que nosotros conocemos tienen sus principios activos en las plantas, ¿sí? A partir de las plantas se han obtenido las sustancias que han llegado a convertirse en medicamentos eh, y que pues obviamente han sido de beneficio para toda la humanidad. Entonces ahí empezó la química médica o lo que hoy llamaríamos la química farmacéutica en el siglo XVI, cuando los alquimistas empezaron a trabajar con plantas y minerales para construir, perdón, construir, no, para elaborar, ¿cierto? Estos medicamentos o remedios, como los llamaban en ese entonces. Entonces, dos etapas: la alquimia y la iatroquímica. La alquimia, piedra filosofal, elixir de la vida; la iatroquímica, remedios a partir de plantas y minerales.
¿Eso es claro? Ok, entonces continuamos con nuestra línea de tiempo. 5 minutos para organizar esta parte. La cuarta etapa la llamamos química en el siglo XVII y también tiene dos sucesos bien importantes. En primer lugar, hablamos del estudio de los gases. Recuerden que el año pasado justamente estuvimos trabajando todo el tiempo sobre, bueno, todo el medio año sobre la teoría de los gases. Y en 1661, Robert Boyle, recordarán ustedes la ley de Boyle, eh, como que se salió de eso que venían trabajando los alquimistas, o sea, dejó de lado todo este tema, elixir de la vida, piedra filosofal, remedios, y se dedicó a estudiar los gases. Él por primera vez pensó en la existencia de los átomos, sin embargo, nunca formuló una teoría atómica, nunca se dedicó al estudio del átomo como tal, pero sí empezó a estudiar los materiales, ¿cierto? Cómo se transformaban los materiales. Y entonces es el primero en hablar del concepto de compresibilidad, es decir, que los gases pueden disminuir su volumen. Este término de compresibilidad lo llevó a hacer diferentes experimentos. Recuerden que la ley de Boyle establece que a mayor presión, si se ejerce mayor presión sobre un gas, su volumen va a disminuir. Recuerden que nos explica que los gases son, con respecto a presión y volumen, inversamente proporcionales, ¿cierto? A mayor presión, menor volumen. Y por otro lado, entonces también realizó otros experimentos y determinó lo que era elemento, lo que era la diferencia entre una mezcla y una combinación. Todo eso fue producto del trabajo que hizo el señor Robert Boyle. Em, y también surge algo que se llama la teoría del flogisto, y la teoría del flogisto estaba relacionada con el hecho de que había materiales que eran combustibles, ¿cierto? Que podían arder, entonces que eran inflamables. Entonces, ellos consideraron que para que una sustancia o un material fuera inflamable, necesitaba de un principio inflamable, es decir, algo que hiciera que tuviera esa característica. Y ese principio inflamable lo llamaron flogisto, ¿sí? Flogisto. Entonces, la madera es inflamable, por el flogisto. Eh, la gasolina es inflamable por el flogisto. El flogisto era el principio inflamable, ¿cierto? Y ellos decían, se necesita flogisto para que una sustancia sea inflamable. Eso fue lo que dio lugar a las principales investigaciones del siglo XVIII. Y ahí es cuando podemos hablar de todo el trabajo experimental y del desarrollo de la química como ciencia, más o menos desde esta época. Ya se empieza a desarrollar más ampliamente, ¿cierto? Sí, claro. Lo que pasa es que en esa época no se sabía. Hoy en día sabemos que flogisto es oxígeno. Se necesita de oxígeno para que se pueda generar una llama. Ese es el principio inflamable. Si no hay oxígeno, no se genera la llama. Pero como ellos no sabían y no se habían descubierto elementos en ese entonces, pues ellos simplemente consideraron que era algo que llamaron flogisto y punto. ¿Sí? Entonces, hoy en día ya sabemos que es el oxígeno, pero en ese momento no se sabía. Entonces se llamaba flogisto, lo que permitía que las sustancias pudieran encenderse o pudieran inflamarse. ¿Ok? Entonces, esos son los hechos relevantes de la química en el siglo XVII. Bueno, entonces se nos acabó el tiempo. Recuerden que a medida que vamos trabajando, yo voy tomando lista y también hago la verificación de las cámaras, ¿no? Que eso lo estoy teniendo en cuenta. Entonces, chicos, por favor, van organizando su línea, lo que ya después le ponen colores y todo para en el momento en que yo la solicite como la actividad de la clase.
Bueno, la próxima clase continuamos. No hemos terminado con la historia de la química, entonces la próxima clase hablaremos de las otras etapas de la historia de la química y de los demás descubrimientos que se hicieron. Bueno, vayan a su descanso y nos vemos en nuestra próxima clase el día de mañana. Dios los bendiga. Chao, chicos. Que tengan el resto de día.